Hoy en Hablando de Deportes, las mejores segundas bases cubanos de la historia. En Cuba y en Grandes Ligas. Un poco quiero hacerlo similar a lo de los torpederos, que ha tenido tremendo éxito. Nunca tenemos la verdad absoluta. ¿Y con quién mejor? Con mi amigo y colega Fernando Vilá, aquí en su casa, más conocido que yo. Pero bueno, del short vamos para la segunda y después iremos para otras posiciones. Vamos a brinco para centerfield, vamos por los catchers. Sí quiero empezar diciendo que a mí no me gusta, y lo tengo que repetir mucho, a mí no me gustan los top 10 de por vida. Por ejemplo, de series nacionales, son 62 series, ya. ¿Es justo 10? ¿Qué vamos a olvidar los de la década de 60, de la época de Pablo, como dice vulgarmente, los que jugaban una serie de 27 juegos? Vamos a olvidar las estadísticas que tienen otros, que hablaremos ahora, que de fecha reciente, en una pelota totalmente mala, sí, mala, mediocre, devaluada, pero ahí están los números, y las pelotas de números, ¿no? El caso cubano, más que en ningún lugar, es bien particular por todo eso, por las estructuras, las pelotas, los bates, la cantidad de juegos, los diferentes niveles que han existido. Hay un nombre, hay varios, hay muchos más, incluso desde antes. En Cuba hay béisbol desde el siglo XIX, década de 60. El primer partido box score registrado ahí desde 1874 y el primer campeonato de 1878. Mucha historia. Exactamente. Pero hay un nombre, Heberto Blanco, Liga Profesional Cubana, década de 40, década de 50. Mucha pelota en México, mucha pelota. Yo ahí lo veía casi trigueño, casi blanco, pero no lo era mulato. Liga Negra de Estados Unidos. Mucha Liga Negra. Ese era un tipo que si hubiera jugado después del año 47, eso no es 20 por cierto, era Grandes Ligas. Y fue a lo que se quedó en Cuba. Sí. Y para que sepan desde ahora, profesor. ¿No? Murió con 90, 91 años, 91 en el año años, 11, creo, 10, 11. Sí, ya estaba aquí, en el 11. O sea, tuvo longevidad deportiva y tuvo longevidad como persona. Pero aparte, bueno, aquí yo he entrevistado a varios estrellas en el canal y en los otros libros míos anteriores, que ese tipo formó una cantidad de peloteros en Ciudad de La Habana, sí, claro. en Cuba, pero en Ciudad de La Habana. Ese fue uno de los que se quedó, los profesionales que se quedaron. Como Chiquitín Cabrera, un saludo por cierto a la nieta Chiquitín Cabrera que me escribió. Marrero. Un saludo para Silvito García, la familia de Silvio García, de eso vamos a hacer un programa pronto. Marrero, claro. Marrero. Yo he subido imágenes de Heberto Blanco incluso como veterano jugando en el año 85. Pero bueno, Heberto Blanco un fenómeno, un peloterazo profesional y que fue posiblemente el principal entrenador, ¿sabe quién? De Revisión Anglada. Guapería incluida. Tremendo nivel de Heberto Blanco. Grandes Ligas. Y no solamente Grandes Ligas, sino también en el Champions. Para mí, como dije de ver Campaneris, para mí, aquí incluso puede haber más equidad. Pero para mí es Tony Taylor. Matancero también, por cierto. Lo conocí, lo traté, lo vi contigo y sin ti en 3 o 4 ocasiones. Tengo algún material con Tony Taylor que tengo que subir alguna vez, por cierto. Tony Taylor jugó en el Champions con los años 7 o 8 años, ¿verdad? Con el Armendáriz. Pienso que menos jugó, porque él estuvo 19 aquí. Sí, pero acuérdate que jugaban allá y jugaban aquí. Yo sé, pero... Hasta que pasó la catástrofe. Yo sé. Fue uno de los finales que jugó Tony Taylor. Claro. Fue uno de los que... Nació en el 35, jugó 7 años, sí. Fue un fenómeno, 19 años en Grandes Ligas. 19 años de Grandes Ligas, eso te lo dice todo. ¿Y cuándo en Grandes Ligas? Cuando vean 16 equipos y después 24. Ícono en Filadelfia, dejó de la fama de Filadelfia, sí. Dio 2007 hits, En esa época, 19 temporadas. Empezó, por cierto, cuando las temporadas eran de 154 juegos. Empezó, por cierto, a jugar en este béisbol cuando todavía no había triunfado la Revolución. Y después, cuando pasó lo que pasó, él se quedó jugando aquí nada más. Y bueno, después jugó mucha pelota en muchos lugares. Un personaje. A la defensa, 976. En 19 años. En 19 temporadas de Grandes Ligas. Tony Taylor Cabero es punto y aparte
Está Octavio Cookie Rojas, está vivo, vive en Naples. Muy vinculado al béisbol. Tony Taylor igual estuvo muy vinculado al béisbol siempre después de retirado. Bueno, esas son personas que para qué. Esas son las verdaderas leyendas nuestras. O las más grandes. No, 16 jugó Cookie Rojas. 16 o 18. 16. Y mayormente también con Kansas. Y también jugó, coincidió en los Phillies con Tony Taylor, pero Tony Taylor era regular. Ese Tony Taylor no se dejaba quitar el guante por nadie. Eso lo hablamos muy bueno la defensa. Cookie Rojas igual un personaje. Incluso Cookie Rojas fue a 5 juegos de estrella. Tony Taylor fue a 2. Con su espojerito. Un personaje de 16 series. Pero creo que entre esos dos está el mejor. Yo me inclinaría. Por cierto, Cookie Rojas también jugó en el Champions, lo que menos. Se fue novato del año. Correcto. En el Champions cubano. Ya a finales ya del Champions. ¿Por cuál te inclinas de los dos? Por Tony Taylor. 19 temporadas en Grandes Ligas contra 16, 2007 hits contra 1600 y tanto. Batió más y jugó más. Jugó más y también tiene una historia con Cuba que, por la edad, por lo que sea. Pero están muy parejos. Puede uno ser. Puede ser uno, puede ser el otro. Yo me quedo por Tony Taylor. Que Campanelli sí. No, Campanelli es el rey absoluto de aquellos y de estos y de todos. Yo voy a agregar a un tercero, ya hablé de Beto Blanco ya. Rigoberto Tito Fuentes, que por cierto fue compañero de equipo de Campanelli en ese equipo de Costa Rica de 61. Ya es más joven, estamos hablando que Tito Fuentes es del 44, creo que es. Tony Taylor del 35 y del 39 es un poquito más joven, pero bueno, vino para acá, ya sí debutó en plena década, mediados, finales de los 60, principalmente con San Francisco. Con los Gigantes. Sí. Incluso he visto documentales que él sale hablando de otras cosas, de otros peloteros y hace una condición que sigue hablando en español a veces en las entrevistas y eso. Y está vinculado al béisbol también, hablando, sí, está vinculado. Sí. 13 temporadas en Grandes Ligas, igual es una institución en esa franquicia de San Francisco. Un peloterazo, incluso estuvo involucrado en varios datos y cosas curiosas que ahora no vienen al caso. Pero un peloterazo. Era los poquitos que fue a Cuba de clínicas también, que eso no sabe mucha gente, igual que el Campanelli en los años 70. Ojito con el detalle ese. Hay un punto importante que quiero tocar. Los 19, los 16, los 13 años de esos peloteros en esa época valen, porque era una pelota más cerrada, era una pelota sin tanta agencia libre como hoy, sin tantas lesiones. Hoy se lesionan muchísimo, hoy empiezan 25 y ya en mayo hay 32, 33, porque hay muchos. Tony Taylor jugó hasta los 40, 41 años. Nuestros amigos están esperando el plato fuerte. Y aquí va a haber la primera polémica. Urbano González, fallecido hace poco tiempo, el Guajiro Catarina. El tipo más tacto que ha habido, no en su época, que ha habido de más tacto en ese béisbol. ¿Ok? 49 ponchos creo que ingirió nada más. Alrededor de 3000 veces al bate. O sea, es un personaje. Rivalizó por... No se sabía en una época determinada quién era el mejor pelotero y bateador de esa década del 60. Entre Pedro Chávez, Urbano González y Don Miguel Cuevas. Como power hitter, como jonronero, era Miguel Cuevas. Pero como pelotero, como bateadores de averaje de promedio, era entre él y Chávez. Y creo que Urbano era hasta más completo. Zurdo, tenía un paso más para batear, tenía un tacto y ojito con el detalle. Yo lo voy a poner en segunda base, pero jugó mucha segunda base, pero jugó mucha tercera base. Tercera también. Jugó 13 series nacionales. Empezó en series nacionales cuando ya él tenía algunos años jugando pelota, aunque es más joven de esos tres. Y también era más joven que Trigora y era más joven que Mario González. Gente que fueron los fundadores de esa pelota, de esas series nacionales. Y equipo Cuba, incluso hasta el año 72, equipo Cuba. Miguel Cuevas, si coge, Urbano González, si agarra una pelota con nacionales selectivas y series largas, esas estadísticas hubieran sido de otra cosa. Debutó con series nacionales con 23 años ya. Y jugó 13. Y hay un punto importante, sí. Aunque no tenía muchos juegos en las series nacionales, tenía muy buen picheo. Era concentrado. La pelota que se jugaba en Cuba en los años 60 era buenísima. Ganador, aquellos equipos industriales, ustedes saben. Súper buenísima. Era una pelota que todos esos peloteros, muchos de ellos que venían de la Liga Amateur cubana,
y muchos que fueron surgiendo después. No era tan fácil no poncharse como Vano González en ese nivel de picheo. Se puede perder por la época y por la historia, por los años, pero sí había mucha gente. Por eso nos complicamos cuando no ponemos a alguien de esta época y ponemos a aquello o viceversa. Urbano tiene que estar, cabrón, lo que representó Urbano. Si tú eres el 1 o el 3 del béisbol por más de 10 años en ese país, en Cuba, usted es un superestrella. Hay que ver a Urbano González. Nadie se acuerda de él. Es mejor estar por orden cronológico más o menos. Bueno, otro de Matanza, de Pueblo Nuevo, para muchos Grandes Ligas. Yo sentado aquí en Miami, en 3 ocasiones hablé con él de ese tema y en 3 ocasiones me dijo que era Grandes Ligas seguro y que él lo iba a ver a jugar cuando el equipo Cuba salía a principios de los 70. Esperando que Tony Taylor me estaba hablando de Félix Isasi, un saludo para ti, mi hermano, que pronto debo entrevistarlo si Dios quiere. Lo conocí, compartí con él, estuve con él aquí con Cheito cuando estuvieron en el 2015 juntos. Félix Isasi, la gente nada más que te habla de la bola escondida, no. Isasi no era el tipo de la bola escondida nada más. O sea, Isasi no le va al equipo Cuba desde antes porque tenía ruido a veces que de quedarse fuera del país. Si no, ha hecho el equipo Cuba antes. Pero bueno, finalmente cuando lo hizo, estuvo 10 años en el equipo nacional y de los 10 años fue 8 años su tercer bate. En ese equipo nacional. Chiquitico, pero con fuerza, con poder al bate. Van a ver los números. ¿Qué fue ese bate? No, era el bate de palo aquel malo y las pelotas malas aquellas y no había selectiva. Y buen picheo. Y ese hombre fue el tercer bate de ese equipo Cuba. Ya eso merece un análisis, ya merece un respeto. Y de ahora voy a decir lo siguiente. Isasi, para mí, si no es el segundo mejor segunda base de nacional, es el tercero. Pero de ahí no puede bajar. Yo sé que está Macías, llegó Ardueña, Padilla, toda esa gente, pero, señores, 10 años, segunda base del equipo Cuba. De ellos, 8 su tercer bate. Y de ellos, el regular, excepto el último año, 8 años regular, inamovible, ya eso merece un respeto. Lamentablemente, jugó 18 series nacionales, 7 series selectivas, no existían series selectivas, y ahí te estoy incluyendo a 0,10 millones. Ya en esos torneos panamericanos, centroamericanos, ¿para qué? Un tipo con tremenda pimienta, tremendo fildeador, tremendo joseador, tremendo pelotero. Cuando en Cuba habían solamente 3 bateadores de por vida sobre 300, uno de los 3 era Félix Isasi. Lo curioso es, estamos hablando de la época de Pablo, años 70, mediados 70. Lo curioso es que los otros eran la misma Matancero y eran los 3 mosqueteros. Eran los 3 primeros bateadores de por vida. Ahí estaba Félix Isasi. Entonces, ¿qué más decir de Félix Isasi? ¿Lo consideras completo? Muy completo. Muy completo. Por eso en la entrevista con Ucchioli, porque no hay muchas imágenes, yo tengo bastantes me parece, pero son de películas a veces incluso. Le pregunté características de Isasi a Afonso Ucchioli, que sea como una persona que no va a estar mintiendo. Sigamos en orden cronológico. Ellos son 3 de 10, ¿ok? Afonso Ucchioli Crespo, para mí, para Fernando. Primero mi segunda base favorito. Era mi ídolo en la niñez en segunda base. Y ahora que lo miro y que lo analizo y que lo reviso y que lo he estudiado, que he escrito de él y he hablado con él mucho, recientemente aquí también, saludo para ti. Cada vez me convenzo que si no es el 2, es el 3 de series nacionales. Ucchioli desplazó, hay que decirlo así, a Félix Isasi, cuando Félix todavía era joven, tenía 30 años el Isasi. ¿Ok? Ojito con el detallito. Ucchioli no fue el tercer bate del equipo Cuba después cuando fue regular, porque ya ese equipo Cuba a partir del 74 agarró una calentada. Yo me acuerdo que Cheito le daba cuero conmigo aquí a Isasi diciéndole cuando yo tú dejaste ser el tercer bate, es verdad. Cuando Cheito llegó, movió ese line, el cuarto bate que era Capiró pasó a tercer bate. Ese fue el movimiento. Entonces Isasi tuvo que ir para atrás, séptimo, octavo bate. Fue lo que le pasó a Afonso Ucchioli. Afonso Ucchioli en el equipo Cuba era primer bate, segundo bate, pero fue mucho séptimo y octavo. Pero el nivel. En un equipo donde está Capiró, Muñoz, Cheito, Marchetti, Fernando Sánchez, Luis Gerardo Casanova, ¿dónde tú juegas si tú eres un jorronero? Los Sánchez. Fernando. Sánchez. Y Wilfredo era primero. Y a Wilfredo lo sentaron también, imagínate.
Bárbaro Galvez estuvo en esa época, en ese grupito. Entonces, Urquiola era primero, segundo o séptimo, octavo. Nada malo con eso. No. El propio Isasi fue para atrás en el line por eso también. No porque estaba mal. Es que ahí fue el explote, me parece, de esa. Eso es otro tema. ¿Qué decir de Urquiola? El más chiquitico de todos. Tremendo timbales, jugando pelota, bateando, oportuno. Capitán entre los capitanes, capitán de Pinar del Río. Fue la primera figura grande de ese boom que tuvo Pinar del Río en los 70 en cuanto a pelotero de posición, en cuanto a bateador. Ya había estado Salgado, que fue el pionero. Ya estaba Jesús Guerra, que fue el primerito de ellos, de ese grupo grande, Julio Romero. Pero estaba Urquiola. El equipo Cuba enseguida, en su tercera serie. Año 73, no había nada regalado. De 73 a 84, 12 años, el equipo Cuba. Irregular. En el 74 incluso jugó más que Urquiola en el Sudamericano. Y en el 75 Panamericano, regular, excepto un año que no lo llevaba. Cosas de injusticia en esa pelota, pero Urquiola y aquello no había quien lo sentara. Hasta que llegó Pacheco. Bueno, pero perdón, Pacheco coincidió 2 años con él, pero no pudo sentarlo. Pacheco era banco con Urquiola. Pacheco solo jugó por arriba de Urquiola. Cuando Urquiola se partió, tuvo una lesión en un brazo en Bélgica 83. Pero después cuando Pacheco jugaba, era short. Porque estaba también enfermo, lesionado a Jova. No. Urquiola a Urquiola lo quitó el equipo Cuba el mismo y los años. En 85 va a ser el equipo Cuba y después revertió la Aurelia del 86. Yo siempre tengo que hablar del juego famoso industrial del 86. Él habló conmigo de ese tema. No he visto, de lo que he visto yo, ¿ok? No he visto uno mejor que él fildeando. Ese día paró. Robaba base, bateaba triples cantidad, dobles cantidad. Tercer bate de ese equipo Pinar del Río muchos años sin ser ese power hitter. Cuando Casanova recorta era el tercero, hasta que llegaron Madera y Linares, imagínate. Pero fue el tercer bate de ese equipo muchos años. Sí, pero siguió siendo importante. No, segundo bate. Y lo ponía de séptimo, y séptimo era importantísimo. Sí, siguió estando ahí. No. Pinar del Río ganaba por Alfonso Urquiola. Ese era el alma de su equipo. Después lo fue Casanova, pero el alma es otra cosa. Este pase lateral, eso que me contó, la forma en que él pasaba la bola, que yo lo veía, los filteos, los doble play de Urquiola, la combinación que hizo con Giraldo Iglesias. Esas son cosas mayores. Giraldo González. Con Giraldo González, perdón. Es Giraldo Iglesias, otro peraneño. Anteriormente con Félix Iglesias y después con Giraldo González. Urquiola puede estar aquí horas hablando. Cuando agarró la bola buena, el bate de aluminio bueno y la bola buena, bueno, se retiró bateando en los últimos años, discutía el Champion Bate y todo, y era el Urquiola con 36 años. Dime tú se agarra Champion Bate de la primera selectiva, el combate a Pablo, subcampeón de bateo en la segunda selectiva, pero tú lo ves ahora, 2.86, la gente dice, lo que no saben, no, más a mi hit, no, Urquiola es un personaje. El 36, el Rey Vicente, Anglada, Ferrer. Debutó en la Serie Nacional 72-73, casualmente un día de su cumpleaños, el 6 de enero de 73, Día de Reyes. Un personaje que llegó a esos industriales de jugador de reserva y terminó de regular y fue campeón. Llegó al equipo Cuba en el 74, su segundo año, y en ese equipo Cuba estaban Félix Isasi y Alfonso Urquiola. Y Anglada fue a ese equipo Cuba. De utility, jugó más short incluso que otra cosa. 75 no hizo el equipo Cuba porque fueron Isasi, los animales, Isasi y Urquiola. En el 76 no llevaron a Urquiola, llevaron a Isasi y a Rey. Y Rey terminó jugando de regular, sin batear mucho por su defensa, en un 76. Ahí se armó la gran polémica de que si la famosa, lo vivimos el niño tú y yo, Alfonso o Anglada. Creo que no ha habido mayor paridad en una rivalidad, en una posición, en una época determinada en Cuba. No recuerdo una. Ya la haremos en defensa, no me compare Víctor Macha con Javier, no. Ahí sí había más rivalidad, más paridad. Yo me inclino por Urquiola, por su mejor bateo y mejor bateo de fuerza, y algunos poquitos que creo que hacían más grandes a Urquiola y por eso lo ponían de regular. Pero Anglada era un caballo tocando bola. Tocador derecho, me cuesta trabajo encontrar uno mejor bateador derecho que Rey. De ese bateador débil que empezó, no fue así. Ahí está el libro que yo tengo de década 70, la minografía que le hice. Él bateaba 300 y pico en las últimas 5 temporadas. En su mejor momento, a los 29 años, sabemos, lo sancionan, sin pruebas, preso, a los 2 años, 8 meses, eso ya todo el mundo lo sabe ahora. Explosivo. El Rey de las bases robadas en su época prime. Y estaba Urquiola, y estaba Wilfredo, y venía Víctor Mesa. O sea, habían robado de base en Cuba.
En sus inicios todavía estaba Isasi robando base. Era Pimienta, era la segunda base de... Fildeando fly, yo no sé. Cogía la bola de refill y Marchetti no corría, no fildeaba nunca ninguna, esas eran de Rey. Los doble play de Rey eran punto y aparte. Él se inventaba jugadas a la defensa, jugadas a la ofensiva. Esos doble play que hacía dejando caer la bola, que no es igual dejarla caer, que eso él lo hacía espectacular. Y repito, para mí era un magnífico primera parte, por ejemplo. Jugó con Industriales, con Metropolitano, con Habana, el equipo Cuba, 76, 77, 78, 79, en el 80. Iba al equipo Cuba, pero no iban a los eventos importantes. ¿Por qué? Porque tenía ruido de querer quedarse desde lo del Mariel. Nada más que le llevaron a Nicaragua un tope, a Nicaragua, que Nicaragua era sandinista. Las cosas que decir las como son. Pero Urquiola era el titular. Él solo estuvo por arriba de Urquiola en los centroamericanos de Medellín y lo hizo súper bien. Batió horrores y a la defensa en el plan. Y en los Panamericanos de San Juan, 1979, como segunda base, primer bate, y luego fue el todo de estrella. Fue varias veces el mejor segunda base de todo de tres, estando Alfonso Urquiola. Urquiola fue más veces, pero él también a veces era líder en anotar. Yo me acuerdo que cuando lo metieron preso, que lo sancionaron, yo veía todas esas estadísticas. Cuando publicaban algunos, no sé, el líder en base robada y en carrera anotada nacional 77-78, no te pones quién había sido Rey. El líder en anotada era anotada, nadie había anotado carrera, y el líder en base robada. Además, el 36 puntos y aparte. Pero el 36 debe estar entre los 10 por estadística. No. Hubo 10 series nacionales y 7 series selectivas. Palidez al lado de Enriquito Díaz, por ejemplo. Para decir alguien de la capital y alguien que fue discípulo de él incluso. Hay que analizarlo diferente. Tienes que analizarlo diferente. Si el tipo luchaba a ser el número 1 en una época donde todavía estaba Isasi y después estaba Urquiola, que Urquiola y esos dos son considerados 2 de los 3 mejores segunda bases de series nacionales. Entonces, el revisión de Anglada tiene que estar. Es un personaje y me quedo de corto hablando de él. Me quedo muy corto. Entonces, ¿algo más Anglada que tú decís? No, pero si hubiera jugado más tiempo, pues las estadísticas... No, para mí Rey jugaba hasta los 89-90, lo normal en esa pelota. Y con hasta los dos equipos 36, 37 años. No, él era regular de Industriales o olvídate de eso. Y Padilla ibas a ser regular, sí, en los metros, pero en selectiva hacía equipo, como le pasó a Enriquito Díaz con Padilla. Pero Padilla, perdónenme, no tumbaba a Rey. A Rey le tumbaban los años. Pon a Rey jugando 18 series y esto va a ser todos esos cuentos de estadística. Bateo 91, no. Bateo 91 en qué pelota. Y por cierto, cada año estaba subiendo el averaje. El pico de su carrera estaba así en cuanto a ofensiva. Y el nivel de pelota. No, que yo lo imitaba cuando se paraba a batir eso. El nivel de pelota. La selectiva eran 6 equipos, caballero. Y era el torneo largo. ¿A quién pongo en los 10 primeros y a quién no pongo? Tremendo. Yo pondría entre los 10 primeros y como décimo a César Quesada, recientemente fallecido. Me van a decir horrores, a mí no me importa. Pero César Quesada, cuando yo era niño, era el segunda base de Cuba B. El Cuba B, porque Cuba A, ¿a quién tenía? A Urquiola y a Anglada. Y después, ¿quién tenía? A Urquiola y a Pacheco. Y después tenía a Pacheco y a Padilla. Y ese era el segunda base vitalicio en la década, ¿tú te acordarás? En la década de 80, claro, segunda base. Claro que sí. Tremendo fildeador de la segunda. Ha ido muchísimo a Luis Ulacia, que era para mí, no era un buen torpedero. Siempre tengo que decir que fue el primero, junto con Ulacia, en hacer aquellos doble play que después popularizaron tanto Germán y Padilla. Lo hizo primero Sergio Quesada con Ulacia. Tremendo fildeador, tremendo segundo bate en ese equipo de Camagüey, de camagüeyanos, que no tenían esas grandes estrellas ofensivas ya en su generación. Debutó en los años 70, ganó nacional, ganó selectiva, fue clave en la selectiva ya de 77, de 77 con los encapturados camagüeyanos. Hubo 20 series, dio más de 2000 hits, sin malas estadísticas, y el mejor pelota que la que vino después. Base robada. Estaba entre los primeros bases robadas por vida y triples. Dio 90 y tantos honrones, le faltó poquito para dar 100. Agarró bate palo también, es malo aquel, y bate aluminio malo, y bola muerta, y selectiva. Sí creo que Quesada decayó mucho en sus últimos 3 años, pero quería ganar 2000 hits y lo logró. Pero se le afectaron promedios ofensivos, promedio de averaje, Sí. y defensivos. Si tú lo miras ahora,
Pero yo tengo el mataborro como son los guajiros, año por año, tú te das cuenta que tipo, Los del 1 al 10, tu lista. El 1, no tengo duda. La segunda base me hace algo curioso. En mi opinión. No hay duda ninguna con el center field, con el right field, con la primera base series nacionales y con la segunda base y con la tercera base, con el número 1. Pero a partir de ahí es cuando se pone complicada la cosa. Don Antonio Pacheco Mazó, el Tigre, el capitán de capitán. ¿Qué decir de Pacheco? Pacheco, un fenómeno. Hubo un momento en el pico de su carrera, te acordarás, en el prime de su carrera, llegaron a decir que era mejor que Omar Linares, y cosa que me parecía una locura, salvando y respetando lo completo que era Pacheco, pero Linares siempre se supo que era el mejor. Pero hasta eso pasó, esos años del 86 al 89, él estaba cerquita de Linares y mucha gente decía que era Pacheco. Talento, estrella desde muchachito, debutó en Serie Nacional con 16 años, ya en el equipo Cuba ese con 18 años, el famoso de Venezuela 82, estaba fuera de esa liga, ya hacía 2 temporadas que había jugado en Series Nacionales, hacía series selectivas con Orientales. Ojo, no era tanto segunda base en ese periodo, era más torpedero que segunda base, porque había un segunda base. En Santiago de Cuba estaba Oberto Núñez, y en Guantánamo, que se unía, era un solo equipo, eran 6 equipos en selectivas, y iban las 5 provincias orientales en un solo equipo. Estaba Wilfredo Hernández, que cabe de ese hombre, era guante de oro en segunda base. Pero bueno, la ofensiva, la pujanza, la juventud de Pacheco, la calidad de Pacheco, se impuso con los años. Y él jugaba, ¿por qué? Por su bateo, jugaba lo mismo en segunda que en el short, y también jugó tercera en su inicio. Peloterazo, rapidísimo joven a primera, rapidísimo a la vuelta del cuadro, bateador de triple, tremendo bateador de los mejores y con fuerza por la banda contraria. Todos ustedes vieron a Pacheco. Después de los 21 o 22 años adquirió fuerza, se puso más fuerte. Ese fue lo que trajo las pesas y aumentó la producción de los jonrones. Él no daba jonrones. Equipo Cuba, enseguida le dieron al equipo Cuba en el 83 con 19 años, y siempre que lo ponían a jugar lo hacía bien, y ahí estaban titulares a la posición como Alfonso Urquiol en segunda base y como Pedro Joa. Recuerden que era utility en ese momento, era incluso un poquito más torpedero que segunda base. De hecho, a la defensiva, bueno, dio como 9.76 también, era tremendo segunda base. Ya a partir del 84-85 lo destinaron precisamente solo para segunda base. Ya lo era en Santiago de Cuba hacía rato ya, pero en Orientales en selectiva no. Y en Cuba lo que más valía en la selectiva eran los campeonatos más largos y más fuertes, y era lo que te llevaba el equipo Cuba. Entonces ya en el 85 él va al equipo Cuba como el titular de la posición, la segunda base. Ya no como backup de Joa, ya no como el utility de Cuadro, ya no como backup de Alfonso Urquiol. ¿Qué decir de Pacheco? Después de sus números impresionantes, una calidad ofensiva muy completa. Creo que lo único que le faltó a Pacheco para ser más completo el bate era que me acuerdo que al principio se tocaba bola, después no tocaba bola. Era que no era buen tocador de bola y no robaba base, pero tampoco le hacía falta. Eso no es un... Segundo bate del equipo Cuba, cuando el tercer bate era Omar Linares, si no hubiera sido el tercer bate. Ojo con ese detalle. Es la segunda base más completa de la serie nacional. Completa. No era un guante de palo. A mi juicio, fildeando para arriba, saltando alto, 6-1. Era un fenómeno, tanto en el short como en segunda base. Para adelante también. Era muy bueno para adelante. Era buenísimo hacia su mano enguantada. Me gustaba el pivot de él. A mucha gente no. A mí me gustaba el pivot de él. De Pacheco, muy particular, muy característico. Y ese giro que él hacía cuando fildeaba entre segunda y primera, a mí me gustaba mucho también. Y se tiraba, hizo tremendo fildeo. Creo que le faltaba hacia la segunda base. Creo que le faltaba. No era malo para nada hacia lo. Bueno, estuvo famoso, uno de los flies, de los fildeos famosos de él, entre tantos en segunda base, se lo vi en el short, en el Mundial de La Habana, Nicaragua. Un fly que cogió de espalda, fildeando, como que estaba visto meses de atrás. O sea, ¿qué decir de Pacheco? Cuando Omar Linares bateaba 3.76 de por vida, el que lo seguía era Argentino Pacheco con 3.37. Está entre top 10 en general o top 5. ¿Quién? ¿Pacheco? Sí, top 10. ¿De ser nacional de pelotero, overall? No, top 10 y alto, no top 10 para atrás. Eso es otro tema otro día. Sigo con segunda base.
Juan Padilla. Y no estoy diciendo que sea octavo. Ese cabe en el top 5 o en el top 10, pero pegado al top 5. ¿Qué decir de Padilla? Yo le Padilla lo más grande que he visto en segunda base fildeando ahí. La combinación con Germán Mesa, ustedes saben, apagamos, y siempre tengo a Padilla más por encima de Germán Mesa fildeando. Esta cosa que él hacía barriendo, eso que me dice Euclides Rojas, saludo para ti, como se pasa la bola todavía con un ojo, le falta un ojo. Y cada año que pasaba era mejor. No se tiraba para fildear, hacía la jugada fácil. Era espectacular, claro, pero era más efectivo que espectacular. El ABC lo cumplía al pie de la letra. Creo que solo superaba estrechamente fildeando, en mi opinión, por Alfonso Urquiola. Era bueno en los fly, aquel día que se le acaba con Serrano, yo no sé qué pensar, pero ese no era Padilla. Buenísimo hacia adelante también, buenísimo pasando la bola hacia primera base, así como el guante. Repito, barriendo hacia todos lados. No sé, Padilla, que bateador. Hubo un momento que sí fue el bateador más oportuno de Cuba en cuanto a estadísticas en series nacionales en su momento. Batió 307. Esa pelota, claro, ya no era la Urquiola y la demás, pero en su momento lo hizo. Hubo años que realmente era la mejor segunda base de Cuba integral. Ya después creo que Macías, Alexander Ramos, Lugar Dueña eran mejor que él ofensivamente, pero defensivamente él siempre fue el number one. Yo te diría que a partir del año 88. Pero desde que salió su segundo año ya explotó, ya era regular en selectiva, repito, no estaba anclada, se pudo desarrollar. Lamentablemente tuvo un accidente doméstico, perdió hoy un problema de un ojo, pero en esa pelota que ya estaba ya en ese momento para mí devaluada, no como ahora, pero estaba devaluada, ese Padilla, que tenía en ese momento 35 años, jugaba 3 años más fácil y hubiera puesto más números. Es lo que tengo que decir de Padilla. Yo pienso que Padilla, en esa combinación de espectacular y seguro, nadie le ponía un pie adelante. En esa combinación. Ni en su generación, ni en el cuadro, ni en segunda base de su generación, ni en industriales. Ambas cosas. Se la aguanta de oro. Porque es muy difícil, o puede ser seguro, o puede ser espectacular. Da lo mismo si es short o segunda. Pero las dos cosas, y él las tenía. Es lo que pasa con Urquiola también, eso fue. Ese hombre levantaba un estadio. Tuvo la suerte de tener a un shortstop también, guante de oro, que tienes que mencionarlo porque eso lo ayudó mucho. Y un detalle también, yo soy fanático industrial desde que nací, y no se puede negar algo, el terreno. No es lo mismo jugar segunda base en Latino que jugar en Bayamo o en jugar en otro lugar. Lo ayuda. No estoy diciendo que el pobre Pedro Mora, el pobre José Cruz, el pobre Padilla era estelar, por eso. Estoy diciendo que Padilla tuvo las condiciones para hacer maravillas ahí y las tuvo. No creo que haya otro segunda base con esa cosa, que sea seguro y espectacular. Y la segunda base es una posición de defensa. O sea, defensivamente él... y Padilla. Dentro de ese equipo industrial, Germán, Vargas, Javier, que es lo que más... La gente más de Javier, más de Vargas, más de Germán. Yo, para que todo el mundo sepa, yo tengo más alto a Padilla. Sin duda, yo no tengo duda. A Padilla lo tengo más alto de la porque hacía las de rutina y las no rutinas. No fallaba. Padilla era lo más seguro que había ahí y dio... O sea, y ojito, dije que del 88 fue el mejor, pero hasta que se retiró fue el mejor. Sí. En guante no. 12, 13 años fue el mejor. Si Pacheco ha sido el más grande, el más completo por su ofensiva, por su integralidad, y el mejor bateador de todos, no creo que nadie tenga duda en eso, Pacheco. Pero Macías es el de más poder aparte. 300 dobles, 286 jonrones en 18 series. Pacheco dio 284 jonrones en 22 series. Oscar Macías, un slugging, carreras anotadas, carreras empujadas. Tremendo bateador, tremendo brazo. Vamos a decir que era lo Pacheco en el sentido de que no era ese jugador fácil de hacerla fácil, de mano suave, de mano... Esos suaves, de nacer con eso, sino que tuvo que trabajarlo mucho. Macías fue de menos a más en la defensa, mucha gente no se acuerda de eso. Y si ven los números, van a decir eso. Claro, los números no reflejan todo, aunque muchos dicen que hay estadísticas modernas, el rango, no sé qué. Tenía tremendo brazo, si me acuerdo. Lo que jugando en el short también, lo que jugando en tercera. Pero Oscar Macías, la luz de caballero. Alexander Ramos y la Juventud. Novato del año que debutó en la serie 87-88. Ese nació bateador.
un perfecto segundo bate. A veces nos olvidamos, hablamos de Pedro Jova, hablamos de Javier Méndez, de Urbano González, de Lázaro Vargas, de Michel Enrique, que es de su región, de su municipio, no más para acá. Pero Alexander Ramos era un león bateando para promedio, con fuerza también, le daba fuerte a la bola. Por detrás del corredor hacia el right field, segundo bate, eso exquisito. Bueno, no por gusto, por muchos años, cuando todavía la pelota Cuba tenía determinada calidad, todavía era el segundo mejor bateador de por vida. Estando Pacheco activo, le pasó a Pacheco. De por vida. Me acuerdo que así de memoria, bateaba 3.43 cuando la bestia que se llama Malinares estaba bateando 3.73. Alexander Ramos. Un tipo que merece un respeto, un tipo que sí pienso que debe hacer más equipo Cuba, como lo pienso Eduardo Dueñas, como lo pienso Oscar Macías, como pienso que acomodaron mucho a Padilla a veces, le hicieron daño. Padilla con esa presión de que no te daba un año, hubiera sido mejor pelotero, hubo un momento que ya le daban por cliché de Pacheco de primero y Padilla de segundo. Además Pacheco a su final la no tenía que haber ido alguna vez allá. Y eso le hizo daño a gente como Alexander Ramos. Alexander Ramos, y ojo, no era malo nada. Y yo me acuerdo cuando hicieron, ¿te cuentas? La selección aquella de 4 equipos. Sí, Muchas veces Alexander Ramos jugó por arriba, amigo, igual. Claro. Que bateaba, era una máquina de bateo. Entonces, menos poder que llevar y mucho menos que Oscar Macías, pero claro, era tremendo bateador y ese es menos bueno en segunda base. Jovar Dueñas, mi amigo Jovar Dueñas, hay que mencionarlo. Tremendo bateador de averaje, con poder, a 242 honrones en 14 años. Más de 320 de por vida, equipo Cuba, un jugador muy versátil, por cierto. Tremendo brazo. Es verdad que tenía problemas para fildearlo, a veces se caía, el chiste ese de no ver la tierra, pero un peloterazo. Incluso Joval es de esa generación, tú sabes, tú y yo lo hemos hablado mucho en privado. Pinar del Río tuvo una baja ahí y él es de los casos más destacables de esa siguiente generación que vino. A mi mente así, Juan Carlos Linares, Joval Dueñas y Daniel Lazo. El resto buenos peloteros, pero no llenaba el vacío de los animales anteriores de los 70 y los 80. Y Joval lo llenó bastante y sustituyó nada más y nada menos que a Alfonso Urquiola en segunda base. Por cierto, Joval, capitán del equipo Pinar del Río, y también fue importante, ganó varios campeonatos. Joval tiene que estar en una selección del top 5 o del top 10, más seguro cabe, en el top 10 de los mejores segundas bases. completo también. Un pelotero Bastante completísimo. completo, ofensivo y defensivo. Le daba durísimo la bola, tremendas líneas daba. Bateador de doble, de averaje, de jonrones, tenía poder. No era malo nada, como dicen. A lo mejor aquí lo hubiera puesto en el center field, sí creo eso. A lo mejor era la segunda base. Sí. ¿A quién dejé fuera? Dejé afuera a Mayito Vega. Es el, vamos a decir, el Padilla de su época, de su generación. Digo el Padilla para que me entiendan, guante de oro, tremendo pelotero. Ya el bate, analizándolo, es una pelota ya de 90 juegos, de 16 equipos, y que cada año que pasa y que pasaba era de menor calidad, pero a Mayito Vega hay que mencionarlo. Y ya estoy hablando de los mencionables, ¿ok? Y voy a empezar por los dos que más conflicto tengo para no haber agregado entre los 10. ¿Quién es el otro? Enriquito Díaz, la bala Centro Habana, el hombre récord de la pelota cubana. Desde que debutó en Serie Nacional fue el pelotero más rápido de Cuba. O más rápido, no que fuera eso de robar bases, siempre iba robando bases, pero después se especializó más. Yo nunca pensé ver un mejor robador de bases que Víctor Mesa, y lo vi en Enrique Díaz. Creo que su segunda mayor virtud era, por su rapidez, claro, era bateador de triples. Pero ojo, Enrique Díaz hacía selectivas por eso, por su velocidad, pero no jugaba. Estaba Padilla, y estaba Germán, y estaba Verde, te hablo en el utility del cuadro, y estaba Vargas. Hacía equipo, pero no jugaba, y así se metió desde el 86 hasta el 96. Lo que pasa es que en el 92 hacen la serie nacional más larga, ahí ya empezó a agarrar estadísticas. De ahí vienen la mayoría de sus mayores récords. Récords no de por vida, sino por campeonato. Cuando impuso, rompió la marca base robada con 55 para un campeonato, en el 93. Y jugó muchos años también, que lo ayudó. O sea, Es que ya esa pelota después del 97 bajó, y cada año que pasaba era peor. Después tuvo otro bajón en el 2002 y un bajón ya a la cara en 2007. Enrique Díaz en otra época, en la pelota cubana, no era jugado 20 años, ¿no? Y jugó 25 creo.
Es el que, los primeros que rompió el récord de 24 temporadas, Antonio Muñoz. Honor a quien no merece, el que le tocó, perfecto. Pero estamos analizando en perspectivas. Después lo ayudó la lesión de Padilla, el número querido, porque él era un segunda base vitalicio de Metropolitano, eso sí. Y no jugaba en selectivas. Quitaron las selectivas en el 95, inventaron Copa Revolución de 30 juegos cortas, 96-97, y después eso no hubo ya selectivas, entonces eran temporadas, series largas de 16 equipos, y ahí acumuló estadísticas con los metros cantidad. Y después pasar lo de Padilla pasa a industriales. A favor de él, podemos decir que ni él bajó, pero él también fue subiendo. Mejoró mucho al bate. Y creo que si no es el mejor primer bate de ese año 97 para acá, es uno de los mejores primeros bates de ese periodo. Aguante nunca me impresionó, hacía buenos fildeos sí, pero también hizo jugadas. Aquí con unos jugadores, Calitín y esta gente le dicen el criminal, y hay algunos que son famosos, ustedes saben, pero Enrique Díaz hay que ponerlo. Pero no lo puedo poner por arriba en la... Y no lo puedo poner por arriba Urbano González, entiéndame. Ni por arriba el bate de Macías, ni por arriba de Sergio Quesada. Hagamos la bronca con Quesada. Otros que se me quedan. Andrés Telemaco. Telemaco, claro, fue la competencia de Félix Isasi. Y ya que tú oses ser la competencia de Félix Isasi, el Félix Isasi joven con 22, 23, 24 años, somos personajes. Le decían pilotaje, ¿por qué? Por el pivo. Los que saben dicen que el pivo de él era algo de punto y aparte, apá y vamos. Wilfredo Hernández, también Guantánamo igual que Telemaco. Fue el relevo de Telemaco y la segunda base del segundo equipo de Guantánamo, que nadie miraba, pero aquello era un buen equipito. Y era la segunda base de Oriental en selectiva. Bueno, llegó Pacheco y Pacheco se demoró en ser regular ahí, el desplazado Wilfredo Hernández. No era tan malo cuando... No, malo no era. Y hizo equipo Cuba B y dos preselecciones de Cuba A, 82-85. Wilfredo Hernández, guante de oro, nadie lo miraba. Guante de oro, busca los números y guante de Mantroy. Caso similar, Miguel Rojas. Miguel Rojas, Cuba B, preselección, solamente un año aquel equipo raro que hicieron 85. Pero era importantísimo en las villas cuando habían Leones Estrellas. Él era la segunda base regular. Buen primer bate, jugador pimentoso cantidad y repito, guante de oro fildeando. Lo que es Miguel Rojas, Wilfredo Hernández y Maguito Vega eran guantes de oro fildeando. Seguro. Carmelo Pedroso era el backup de Alfonso Urquiola, le tocó jugar con Urquiola. Pero me acuerdo que en la selectiva del 80 Urquiola seleccionó y no jugó casi todo el año. Y aquella dio línea cantidad y le bajaron al equipo Cuba. ¿Qué me van a decir? Que bajaron a Anglada, bajaron a Carmelo Pedroso porque Anglada tenía problemas políticos, es verdad. Pero era la tercera mejor segunda base del país. Claro. Era como Milian con Stevenson. En el sentido que, caramba, era la tercera base del país. La tercera segunda base porque el mejor estaba en su equipo. Claro. Por eso creo que jugó menos. Jugaba con Forestal regular, pero en Pérez del Río, para jugar selectiva regular, era un problema. Carlos Quindelán. Caramba, mira, ese es uno que debe ser considerado entre los 13 mejores, pero puede estar entre los 10. Carlos Quindelán debutó con su natal, muy amigo, muy admirador de Rey Vicente Anglada, Carlos Quindelán. Peloterazo, bueno, la vida lo demostró, o la muerte lo demostró. Como pocos, quien amara más el béisbol que ese hombre. Siempre fue de menos a más, eso tampoco era manos fáciles, pero mejoró un mundo a la defensa con su dedicación y un mundo a la ofensiva. Siempre he dicho, lo voy a repetir, que Nequeneros posiblemente no hubiera ganado sin Carlos Quindelán y sin Eduardo Cárdenas, que se va para la tercera base y un día hablar de él, o para los Otivitis. Es un punto ahí, déjame interrumpirte, un Sí. punto importante. Béisbol es colectivo, eso estamos claros, pero hay hombres que hacen la diferencia. Yo recuerdo esos años, 2 años que ganó el Nequenero seguido. En Nequenero Matanza siempre tenían tremendo trabuco la ofensiva. Tenían un pitcher estrella que era Tati Valdés. Problemas en la defensa, problemas de disciplina. Pero el problema de la defensa precisamente en esa época entre la segunda y el shortstop. A eso es lo que voy. Problemas de defensa, problemas de dirección, problemas de disciplina. Llegan Eduardo Cárdenas y Carlos Quindelán. Quindelán llegó primero incluso un año antes. Él llegó a Cárdenas. Esos hombres redondearon el infield. No eran, tú sabes, Junco, Baró, Julio Germán, que eran power hitter y Sí, pero Carlos Quindelán era el séptimo bate en ese equipo y daba la línea atrás. Yo recuerdo, yo veía esa pelota como tú y como la mayoría de los que te ven. Quindelán era el que bateaba por atrás del corredor. Quindelán te hacía la jugada. Y bateaba duro. En esos 2 años de ganar,
Eduardo Cárdenas. Y los fildeos que hizo, claro, aquí están, que decidió juegos de campeonato para el enero. Correcto. Como se tiraba la bola. Y eso hay que anotarlo, porque hay jugadores que están 20 años, 18 años, no ganan nada o no ayudan, no son figuras en un campeonato. Y entonces tenemos a este hombre que en La Habana no pudo, que era otro tipo de nivel, que él también era otro tipo de pelotero, porque mejoró mucho Matanza. Sí, sí. Yo pienso que quizás confianza también de saber que iba a jugar, que era reconocido. Y se creció y fue figura ahí, fue clave y regular. No campeonato, el hombre fue clave. Yo recuerdo que... Cuba B. Yo recuerdo que yo lo comentaba en donde el barrio mío. Santo Suárez. En Santo Suárez, que si se fueron de aquí están ganando. Aquí no ganamos porque La Habana perdía y perdía. Eduardo Cárdenas y Quinterán se fueron y ganaron. Cárdenas se van de La Habana, que no eran reconocidos aquí, llegan a Matanza. Y Quinterán en otro tema, yo pienso que pudo haber seguido en La Habana, pero fue lo mejor que le pasó. Pero ojito, que hay su cosa en los metropolitanos también, hay su cosa. Pero hay que decir que él ganó. Lo mismo que hablaste de Urquiola. Urquiola fue clave en un momento dentro de un equipo que es... No sé si el mejor equipo. Para mí el mejor equipo que había en esa pelota de 77 a 88 en las Villas y Pinar de esa época es lo mejor ofensivo que ha pasado por ahí. No, pero es mejor por el picheo y muy completo. Pero Urquiola estaba ahí. Entonces esas cosas hay que... Urquiola era el tipo, era el capitán de ellos, era el alma, era el dios. Como Pacheco en Oriente. Como Pacheco es un dios, cuidado. Pacheco está metido con Quinterán y Pierre, pero tienes a Fausto Álvarez, tienes a... Y Pacheco era de menos por esa gente. Y Pacheco era el hombre. Entonces eso a la hora de hacer una lista hay que, no solo las estadísticas, sino los factores, ¿no? que influyen. A Quinterán yo lo pongo ahí, a Quinterán yo lo tengo... ¿Qué otro segunda base se me puede quedar? Así de calidad no creo... Joy Lance C más acá, para que no me digan que no hablo de época más reciente. Pero no el nivel... En Grandes Ligas, cubano-americano, Fernando Viñas, ¿verdad? Que jugó, ¿qué? 10 años. Fernando Viñas jugó 12 años nacido aquí. Liga, Jugó contra Cuba en el 89, me acuerdo que, por ejemplo. Fernando Viñas estuvo con los Cardenales y estuvo 12 años y yo pienso que de los cubanos-americanos es el que más se puede mencionar. No tenemos muchos segunda base de por vida destacados en Grandes Ligas, porque muchos que han jugado la segunda base aquí no son segunda base. Su posición, por ejemplo, principal es tercera base o el shortstop. Lo que sí, los tres que tenemos han sido caballos. Los tres grandes son así. Joan Moncada, por ejemplo, yo pensé que iba a ser más segunda base, de repente la puesto más para tercera. Bueno, hay un punto, Moncada todavía está con la carrera. Sí, pero es tercera base ya. No hay... Pero no juegan, el asunto es que no juegan. Y por cierto, el bateo que tiene él, yo lo veo más como segunda base que como tercera, por el bateo. Sí. Mira, Lecey no jugó mucha segunda, Lenis Díaz no ha jugado segunda. Riquinville y Betancourt no jugó mucha segunda. Que sí la jugaba en Cuba, pero se llamaba aquí no. Moncada ya lo dijimos, o sea, está en tercera. Chico Ruiz, de la época anterior, tampoco jugó mucha segunda. Miguelito Laos tampoco. Miguelito Laos, más tercera base. No hay otro segunda cubano nacido en Cuba, fuera de esos tres fenómenos que mencioné. Otros segundas bases mencionables, Lázaro López, Tato López. En un momento determinado, por rendimiento, no me interpreten. Fue la mejor segunda base de Cuba. Claro, es un caso como Juan González, era jugaba segunda y jugaba tercera. ¿En qué época? ¿En qué época fue la mejor segunda? Ese periodo 89 al 91, sí. Sí, y se puede debatir y discutir con numeritos. Pero estaba Padilla el segundo de Pacheco. Y llegó, así todo, tuvo preselección 90, 91, 92 y fue a los centroamericanos en el 90. Lázaro Tato López es importante. Jorge Díaz, decimos que Padilla, cuidado. López jugó poco. Fue para ir, racional, lo que sea. Jugó poco. Pues era un fenómeno en explosividad, en espectacularidad, pero en la jugada que no hacía errores. Y para combo bonita, espectacular. ¿Cuál es la mejor combinación para ti? No. A lo mejor me estoy llevando por lo que vi en televisión, por lo que vi lo más televisado, cualquier redundancia, lo que vi en latino. Yo pienso que sí, que es Padilla, la mejor combinación. Sí. Yo te voy a decir otras. Urquiola Giraldo. Y de chiquito yo vi la de Puente con Anglada. Y dato curioso, en ese periodo no se hablaban, ni se miraban a la cara. Había problemas ahí. Pero eran dos guantes de oro. De oficio. Tengo que decir, y no porque se me equipo, la de Paté con José Díaz. Envidia a ninguna. Envidia a ninguna. Y va como un primera base como toca, eso te... Claro, no, es muy importante. Uf. Que perdió en La Habana no había esa primera base así. La de Odina con Pacheco. También, pero la pongo detrás de esas. Muy buena. Muy buena. Esa de Pacheco con Padilla. Pero la pongo por detrás. Yo pienso que después de la Germán Padilla,
la de Uquiola con Giraldo. Con Giraldo, ¿verdad? Porque Uquiola y Giraldo, lo que tú acabas de decir, José Díaz y Pared no jugaron Pocos la años. misma cantidad de años que jugó Uquiola y Giraldo. Entonces, si tú unes a dos guantes de oro, como es Uquiola y Giraldo, Sí. o a Germán y Padilla, son guantes de oro, y los pones juntos, 8, 10, 15, generas eso que viste ahí. Aquí en Grandes Ligas es un poco más difícil por los cambios, muy difícil mantener tanto tiempo. Bueno, no hemos tenido combinaciones de cubanos, ¿verdad? Aquí. Acá Sí, ¿no? no es que no hay segunda. El problema es que no hay Pero, segunda. claro, De los 60, Tony Taylor no tuvo mucho de esto al no lado tuvo cubano, mucho cubano. ni Cookie Roja tampoco, ¿verdad? no. Ni Tito Fuentes tampoco. No. Y en esta época tampoco. Bueno, Que no hay segunda base, no hay una cantidad. Al lado del así de Choli segundo, segunda o sea base. que- Sí, yo sé, pero para que haya esa combinación tiene Claro, que haber no un falta cubano eso. del lado acá para Sí, que pueda jugar. La combinación tiene mucho que ver con el acople. Mucho que ver con el por acople. eso me llama la atención cuando Rey a mí me hizo el cuento ese que tuve amistad con él en Cuba. Me quedé loco cuando me dijo que ni se miraban a la cara. Pero en el Pero era terreno, un oficio, Puente era guante. Puente era un cuando igual, profesional. cuando hablé de los programas. Profesional. La diferencia es esa, el acople que tengan, lo bien que se lleven en el terreno y los años que jueguen juntos. Eso es muy importante. Bueno, ya ahí en mis 3 primeros, mis 10 primeros, no me pidan entre el cuarto y el décimo. Si tú quieres hacerlo, tú lo haces. Allá tú te vas a meter en candela más todavía que yo. Ahí ya yo no sé nadar allá en esas aguas. Y porque aquí me dice que Macías. Oh, Macías es el segundo mejor. Me lo dice el amigo Pedro José Gavilanes Herrera, el segundo que se suscribió a nuestro club, a mi club del canal, Amigos Honroneros, amigos del señor Honrón, para su opinión, muy respetable. Oscar Macías es el segundo mejor segunda base de nacional. ¿Por qué? Porque el patio es lo más importante. Tiene su punto. Tiene su punto. Yo no. Yo tengo a Macías entre los 5 entre los 10. Pero lo tengo. Y entre los 10 no pegaba al décimo, pegaba al quinto. Es que es defensiva la posición también, eso hay que analizarlo. Porque la si segunda pongo- es defensa. sí, Tiene que haber más balance que otra posición. O sea, si tú no eres por eso yo resalto Juan Padilla. Macías está entre el cuarto y el octavo mío, por ejemplo. Estaría Macías. Alrededor de un sexto lugar estaría Macías para mí. Para mí Pacheco es el uno, eso no tiene Sí, discusión. sí, sí. Pacheco, y de hecho de todos esos nombres que tú has dicho, el único que puede estar en un top 10 de series nacionales es Pacheco. Sí. El único. De Ya por ahí, mejor bateador y pelotero, en general, sí, en general. Pacheco. Pacheco es el Pacheco único. está en el top 5 o top 10, pero pegado al 5. Claro, después de ahí, mi opinión, Anglada, fenómeno. Tú lo describiste espectacular. Uquiola, Y me quedé corto, Juan Graf, me quedé corto. Isasi fue un momento. ¿Por qué? Porque no hay imágenes. ¿Por qué? Porque la estadística refleja otra cosa. Es que O con otra pelota. Isasi fue clave en un momento cuando todavía de mucho nivel. Y yo tengo a Padilla entre los 5, por el guante, por eso mismo, porque era espectacular y era seguro. Es un segunda base totalmente seguro, un segunda base que ahí no había. Pero no es mi segunda base. Mucha gente, los industrialistas me perdonan. Quieren poner a Padilla segundo, mejor segunda base. Y yo es no lo veo complicado porque bate. así. De su época sí lo fue. Sí, en su época, claro que sí. Y en una Una generación época determinada. que del 84, 85. Que él explotó regular, sí. Hasta que llegó Macías. Bueno, Macías, Giovanni y Alexander Ramos explotaron más o menos. Aunque Macías estaba dando palo en los 88 jovencito. Macías es otro fenómeno. Ahora sé que tiene problemas de nuevo. Macías era relevo Pacheco. Y que lo diga Miguel Valdés. Sí, que lo diga Miguel Valdés. claro que Lo sí. que pasa es que ahí hubo problemas y cosas ahí, entonces fue Padilla. Pero Claro. que el bate de Macías y el brazo de Macías. Después de esos 5. Ese Macías era grande liga. Sí, talento de Grandes Ligas, talento sí tenía. Sí. Después de esos 5, en la lista mía, Alexander Ramos tiene que estar por el bate. Discrepa conmigo en los 10. ¿Cuál, por ejemplo, tú Yo no sacarías y creo que meterías? Quesada está ahí. Ok. Yo pienso que ya hablé de Quindelán. ¿A quién pondrías? Porque, o sea, solamente quitarías a Quesada dentro de mis Yo 10. quitaría a Quesada entre los 10 porque. Y los otros 9 sí. A Alexander Ramos no lo puedo quitar. A Macías no lo puedo quitar. A Giovanni no lo puedo quitar. O sea, esos son. Las estadísticas están ahí, lo que influyeron están ahí. En su época sí. Yo pienso que Quesada es el que sobra en mi lista. Entiendo que tuvo 20 años, entiendo que fue clave en Camagüey. Tú lo dijiste, robador de base. Pero. ¿Y Cuba B? Cuba B cuando había. Cuba B. Del 82 al 88. El tema Enrique Díaz, entiendo Ese que cabe en los 10.
pero tiene las estadísticas. Tiene las estadísticas. O sea, si estamos hablando que Quesada era bueno en robar bases y en triple, que es una realidad, el otro es récord. O sea, es cierto que Enrique Díaz se destacaba por velocidad, pero fue el que más se destacó en ese país en velocidad. Lo que pasa es que es una pelota tan devaluada, pues 97 cada vez más, que esa es la parte que yo pongo a Quesada por arriba. Pero el punto mío es que Enrique Díaz tiene los números. Quesada era más bateador que Enrique Díaz, aunque las estadísticas no reflejen eso. ¿Tú crees que sea Sí, más sí, bateador sí, que Enrique poder Díaz? al bate también, sí. Poder al bate sí. Enrique Díaz mejor primer bate, eso sí. Poder al no era bate primer sí, bate. poder al bate sí te lo doy. Pero como tacto, la misma velocidad, Enrique Díaz tuvo muchos giles, mucha ventaja por los pies. Entonces voy a seguir y Mayito Vega. Mayito Vega posiblemente sea el décimo. Mayito Vega tiene también tremendo guante, es más o menos parecido a una época de pelota determinada. Sí, mejor incluso. Pero no por encima de un Enrique Díaz por estadística, si te pones a analizar. Es que por encima de Enrique Díaz, Caballero, es que si vamos por estadística, están entre los 10 mejores peloteros jugados en la historia, entre los 10. Tú me vas a decir a mí. No, en esa parte no. En carreras anotadas, en hit, en triple. No puede estar, Enrique Díaz no puede estar arriba nada. Ni de un Urbano. Por eso no lo pongo por arriba de Sergio Quesada. Ni de un Isasi. No pueden estar. Por eso no lo pongo por arriba de Sergio Quesada tampoco. Pero con Quesada, ya te digo, yo pienso que él tuvo más. Quesada era Camagüey, ese es el problema. No, también. Yo entiendo también que estaba en Camagüey, que no se transmitían los juegos, que jugaban en terrenos malos. Yo me imagino que si las condiciones de pelota en La Habana o en los equipos que ganaban eran malos, yo me imagino en equipos del interior como eran en esa época, en esos años. Yo no quiero ni pensar que era ir de Camagüey a Pinar del Río, una guagua esa que Pinar iba también para allá, ¿no? Era lo mismo. Pero yo me imagino que tenían menos condiciones que los equipos que ganaban y los equipos más. Repito, somos injustos. Somos injustos y yo soy muy injusto. Siempre hay polémica. No tengo la verdad. Siempre hay polémica. Estoy seguro de esos 9. El décimo es el que admito que está entre Enrique Díaz, Sergio Quesada y Mayito Vega. Está entre. A mí me sigue gustando Mario Quinterán. Carlos Quinterán. También. Esos 4. Que en paz descanse. Sí, que al final él se murió por eso, porque era seguir jugando pelota, regresó al béisbol, con problemas de riñón, un solo riñón. ¿Cuál era el que mejor pivot viste? De los que tú viste. Wow. El pivoteo. Urquiola tenía un pivot espectacular. Urquiola, yo diría. Padilla tenía un pivot espectacular. También. Está entre Urquiola y Padilla. Yo me quedo con Urquiola. Yoval. Te mando abrazo. En uno de los juegos, ahora no recuerdo bien la memoria, no sé si fue contra Baltimore. Ajá. No, fue contra Baltimore. Habana, el narrador de NBC que estaba narrando dijo, y Yoval debe saberlo, cuando pivoteó una jugada dijo, eso es un pivot Grandes Ligas. Porque lo hizo muy rápido, lo tenía muy rápido. Y lo recuerdo haberlo escuchado y es indudable. O sea, lo que hacían así. Fildeando para atrás, no sé. Tiraba para atrás, nada. Anglada. Tiraba para atrás, nada. Anglada. Para adelante, Padilla. Yo creo que yo nunca vi, yo no recuerdo haber visto a Padilla fallar cuando le llegaba. Puede ser que no le llegaba. Para adelante Padilla, Pero saltando Pacheco. Cuando Padilla le llegaba adelante, ya. Inclusive vean los videos que tú pones, tira y se va, como hacía Germán, que cogían, tiraban y ya caminaban para el banco, porque tenían una espectacular. El pase lateral Urquiola, el pivoteo Urquiola. La vista periférica Urquiola. Saltando Pacheco, bateado más completo, Pacheco, el Luger, poder, Macías, tacto, Urbano, no, ahí nadie puede tirarse ahí. Rapidez, Enrique Díaz. Sí, no. Rapidez, Sí, Enrique Díaz. Rapidez, Enrique Díaz. El robador de base de Enrique Díaz. Una pregunta importante, el más malo de los 10. ¿Más malo? ¿Qué cosa más malo? ¿O el menos bueno? ¿En qué sentido? ¿Defensivo o...? En general. ¿Quesada? Sí, claro, tiene que era el décimo. Quesada. Si está ahí discutiendo con Mayito Vega, Carlos Quinterán y Enrique Díaz. El menos defensivo de los otros 9. Oscar Macías. Menos defensivo. Menos calidad de la defensa. Lo tengo entre Macías y Alexander Ramos. Alexander Ramos. Yo creo que Alexander Ramos. Yo creo que era bueno, no era malo. Yo tengo Macías alto también. Yo vi a alto. Macías muchas veces y Macías, ya lo dijimos, talento de Grandes Ligas. Mejoró mucho. Talento de Grandes Ligas. Macías era lo más completo que había ahí. De todo lo que hemos mencionado, completo. Pero se fajó con el jefe en el 88 en la primera preselección y ya más nunca tuvo que esperar. Completo, Pacheco.
Mira, Yoval es muy incompleto. Yoval fue un pelotero de bastante... Urquiola en su época, quizás en su época, es que volvemos a lo mismo. Sí. Muy completos. Sí. Ponles un bate de aluminio bueno, una bola Mizuno, Claro. bla, bla, bla. Y los estadios y el picheo y todo lo demás que vino. Acuérdense que ahí se jugaron muchos años. Filiando hacia la primera base, por ejemplo, Pacheco. Es que tengo esa imagen de Pacheco. Padilla. Urquiola también, pero a favor de Padilla voy a decir que era más alto que Urquiola. Y con el guante de revés también. No, barriendo Padilla. Barriendo, ese barrido, ese que me mataba. Volvemos a lo mismo. Padilla. El tipo de guante de oro era Juan Padilla en segunda base. Y el cuadro, porque Germán se benefició mucho de él. Ojo con el detalle. Muchas jugadas en las mesas espectaculares. Con Padilla todo el mundo lucía bien, caballero. Con Padilla todo el mundo lucía bien. Lo tenía ahí. Y la seguridad de tú tener un tipo al lado como ese. Que estuvieron, ¿cuántos años estuvieron juntos? Bueno, en la Celestil 88. Imagínate tú. Ya. 10, 11, 12 años juntos. Ya. Y como las cosas que hacían en práctica y todo. O sea, ellos estaban Sí, los dos. 10 nacionales y una selectiva. Imagínate tú. Eso no, ya te digo, por eso está Padilla entre mis 5, después de Pacheco. De Pacheco no se puede hablar, Pacheco está en otro. Y Pacheco era bueno también. Pacheco está en otra comida. Pacheco palidece la defensa al lado de Anglada, de Padilla, de Lo estamos Urquiola. comparando también en ese nivel. Pero está ahí, ¿no? Espera, no estamos hablando que está discutiendo entre los menos buenos filiando. No. Sí. El número 1, segunda base cómodo. Nada más, muchísimas gracias. Suscríbanse al canal, comenten, compartan, den like, aporten temas, aporten ideas. Y también, por favor, únanse a nuestro club Amigos del Señor Jonrón. Amigos jonroneros, hay muchas cosas buenas ahí. El que no quiere estar en el chat no tiene que estar en el chat, pero hay otras cosas. Parece que es muy bonita lo que estamos haciendo, muy bonito. No sin antes queremos irnos sin reiterarles, tenemos que ir a Ceti Cubano, que en Amazon está el libro de Fernando Villar, mi amigo. ¿Cuánto sabe de deportes? Trivia deportiva, solo preguntas y respuestas sobre el mundo deportivo. Hay que ver al amigo Osniel Hernández, que a ver si respondió de verdad, amigo nuestro, que nos ha comprado todos los libros. Y bueno, también te pueden llamar y escribir tu correo. 786-306-6093, está también en Amazon, bajo el título. Y por cierto, la portada es uno de sus hijos, ¿vieron? Pechando. Mi hijo menor, Fran Villar. Frankie. Está en la Frankie. En Amazon, ¿cuánto sabes de deporte, trivia deportiva? Me pueden llamar a mí, 786-306-6093. Muchas gracias. Espero que les haya gustado la segunda base. Y mátenme ahí también, ayúdenme. No me dejen a mí nada más. ¿Ok? Un abrazo. Los quiero. Que viva Cuba, que viva béisbol. Chao. Le tira, levantó el fly, alto, largo al right field, va atrás, se fue. Bueno, cabe decir que se acabó el campeonato. Locura aquí en el Guillermón. Jonrón de Pacheco de emergente con base llena. Prácticamente sella la gran final.